La mayoría de personas pasa toda su vida siendo mediocre, sin darse cuenta. Empiezan cosas y las abandonan. Trabajan sin verdadera presencia. Viven distraídos. Saltan de una meta a otra sin dominar realmente nada. Y justamente por eso muy pocos alcanzan excelencia verdadera. Pero Miyamoto Musashi entendía algo completamente distinto. La excelencia no es talento, no es motivación, no es suerte, es una forma de vivir. Y al final de este video entenderás por qué algunas personas evolucionan hasta convertirse en extraordinarias, mientras la mayoría permanece atrapada en la mediocridad toda su vida. Porque existe una diferencia enorme entre simplemente hacer cosas y hacerlas con dominio absoluto. Musashi no se volvió legendario únicamente por pelear. Se volvió diferente porque convirtió cada aspecto de su vida en entrenamiento. Su mente, su disciplina, su enfoque, su manera de observar. Todo estaba conectado. La mayoría quiere resultados enormes, con atención mediocre. Quiere éxito sin disciplina. Quiere crecimiento sin incomodidad. Quiere excelencia mientras vive constantemente distraída. Y eso es imposible. Musashi entendía algo brutal. Tu vida siempre refleja el nivel de disciplina que eres capaz de sostener diariamente. Por eso, la excelencia no aparece de golpe. Se construye silenciosamente, en hábitos pequeños, en detalles invisibles, en cómo haces cosas simples cuando nadie te observa. La mayoría solo trabaja intensamente cuando se siente motivada, pero alguien verdaderamente disciplinado actúa incluso cuando no tiene ganas. Y ahí empieza la diferencia, porque cualquiera puede esforzarse un día. Lo difícil es mantener consistencia cuando desaparece la emoción inicial. Musashi entrenaba todos los días, no porque siempre tuviera motivación, sino porque entendía que repetir correctamente algo miles de veces transforma completamente a una persona. La excelencia nace de la repetición consciente, de hacer algo tantas veces que termina convirtiéndose en parte de ti. Pero aquí aparece el mayor enemigo del dominio, la distracción. El mundo moderno destruye la capacidad de concentración constantemente. Notificaciones, contenido rápido, distracciones infinitas, estimulación constante. Y una mente incapaz de enfocarse profundamente difícilmente alcanzará excelencia real en algo. Musashi entendía el valor absoluto de la atención, porque donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía repetidamente, termina construyéndose tu vida. La mayoría vive con la mente fragmentada. Empieza algo, lo abandona, busca otra cosa, se distrae, pierde enfoque, y así pasan años enteros sin dominar realmente nada. Pero alguien que aprende a concentrarse profundamente durante largos periodos desarrolla una ventaja enorme sobre casi todos, porque hoy la atención sostenida se ha vuelto extremadamente rara. La excelencia también requiere paciencia, y ahí es donde la mayoría fracasa, porque quieren resultados rápidos, reconocimiento inmediato, cambios instantáneos. Pero Musashi entendía que el verdadero dominio necesita tiempo, necesita repetición, fracaso, corrección, persistencia. Por eso las personas extraordinarias normalmente parecen diferentes, porque mientras otros se distraían constantemente, ellas permanecieron años perfeccionando silenciosamente una sola dirección. La mayoría abandona demasiado rápido, cuando algo se vuelve incómodo, cuando aparecen errores, cuando el progreso deja de sentirse emocionante. Pero precisamente ahí empieza el verdadero crecimiento. Musashi veía cada dificultad como entrenamiento, cada error como aprendizaje, cada derrota como una oportunidad para fortalecerse mentalmente. Y esa mentalidad cambia completamente la forma en que enfrentas la vida. Porque alguien obsesionado únicamente con resultados rápidos se frustra fácilmente. Pero alguien obsesionado con mejorar diariamente termina evolucionando muchísimo más. La excelencia también requiere eliminar ego, porque el ego impide aprender. Hace que las personas crean que ya saben suficiente.
que ya son suficientemente buenas. Y en el momento en que dejas de aprender, empiezas lentamente a estancarte. Musashi permanecía siempre observando, aprendiendo, corrigiéndose, porque entendía que el dominio real nunca termina. La mayoría quiere parecer excelente, pero muy pocos están dispuestos a vivir como alguien excelente. Porque la excelencia exige disciplina incluso cuando nadie te obliga. Exige enfoque cuando sería más fácil distraerse. Exige constancia cuando nadie está mirando. Y justamente ahí se separa la mayoría de las personas extraordinarias, en lo que hacen cuando nadie las observa. Porque al final, la excelencia no nace de momentos intensos de motivación. Nace de pequeñas acciones repetidas correctamente durante muchísimo tiempo. Y muy pocos tienen la paciencia y disciplina necesarias para vivir así. Y si mientras escuchas esto te das cuenta de cuánto potencial estás desperdiciando por vivir distraído, suscríbete al canal y deja un like. Porque hoy la mayoría busca resultados rápidos, pero muy pocos desarrollan la disciplina necesaria para alcanzar verdadera excelencia. Este canal existe para ayudarte a construir una mente más enfocada, más fuerte y más difícil de distraer, para que aprendas a vivir con disciplina incluso cuando desaparece la motivación. Porque al final, las personas extraordinarias no nacen diferentes. Simplemente hacen durante años lo que la mayoría abandona demasiado pronto. La mayoría de personas quiere resultados extraordinarios, manteniendo hábitos normales. Y ahí está el problema. Porque la excelencia nunca aparece por accidente. Se construye, se entrena, se repite diariamente hasta convertirse en parte de quien eres. Musashi entendía algo profundamente importante. La forma en que haces las pequeñas cosas termina reflejándose en las grandes. Por eso, alguien disciplinado no trabaja bien únicamente cuando algo es importante. Trabaja bien siempre, porque convirtió la atención y el esfuerzo en una identidad. La mayoría solo intenta dar lo mejor de sí cuando alguien está mirando. Cuando existe reconocimiento. Cuando hay recompensa inmediata. Pero la excelencia real se construye precisamente en los momentos donde nadie te observa. En cómo entrenas cuando no tienes ganas. En cómo trabajas cuando estás cansado. En cómo mantienes enfoque incluso sin motivación. Y ahí es donde casi todos fallan. Porque la mayoría vive dependiendo emocionalmente de inspiración momentánea. Pero Musashi entendía que alguien verdaderamente fuerte no puede depender constantemente de cómo se siente. Debe aprender a actuar incluso cuando la emoción desaparece. Y precisamente esa capacidad crea una diferencia enorme con el tiempo. Porque mientras otros abandonan al perder motivación, tú sigues avanzando. Y esa consistencia silenciosa termina construyendo habilidades que parecen imposibles para quienes viven distraídos. La excelencia también exige sacrificar comodidad. Y muy pocas personas aceptan realmente eso. Porque crecer duele. Mejorar incomoda. Dominar algo requiere repetir procesos aburridos miles de veces. Pero Musashi veía repetición donde otros veían monotonía, porque entendía que el dominio nace precisamente de perfeccionar detalles pequeños constantemente. La mayoría quiere cambiar de resultados sin cambiar hábitos. Quiere otra vida, manteniendo las mismas distracciones, la misma mentalidad y la misma falta de disciplina. Pero eso nunca funciona. Tu vida siempre termina pareciéndose a aquello que repites diariamente. Por eso, alguien que repite distracción todos los días desarrolla una mente distraída. Alguien que repite excusas desarrolla debilidad mental. Y alguien que repite disciplina desarrolla fortaleza interior. Musashi también entendía algo extremadamente importante. La excelencia requiere presencia absoluta. Porque una mente distraída jamás hace algo realmente extraordinario. Puede hacer muchas cosas rápido, pero no profundamente bien. Hoy la mayoría vive consumiendo estímulos constantemente. Nunca están completamente presentes. Nunca están completamente enfocados. Y precisamente por eso sienten que pasan años enteros sin evolucionar realmente. Pero cuando desarrollas atención profunda, todo cambia. Empiezas a aprender más rápido, trabajas mejor, observas más, corriges errores antes.
y poco a poco desarrollas un nivel de claridad que la mayoría nunca alcanza. La excelencia también exige paciencia extrema, y ahí es donde muchísimas personas abandonan, porque quieren resultados visibles demasiado rápido. Quieren dominar algo en semanas. Quieren reconocimiento inmediato. Pero Musashi pasó años perfeccionándose en silencio antes de convertirse en leyenda. Y eso es algo que la mayoría nunca acepta. Las personas extraordinarias normalmente pasan muchísimo tiempo evolucionando sin reconocimiento. Mientras otros buscan atención rápida, ellas siguen entrenando, siguen aprendiendo, siguen construyéndose. Y esa diferencia con el tiempo se vuelve gigantesca. También empiezas a entender que la excelencia no es únicamente externa. No se trata solo de hacer algo bien. Se trata de convertirte en alguien diferente internamente, más disciplinado, más estable, más enfocado, más difícil de distraer. Porque el verdadero dominio siempre empieza dentro de la mente. Musashi entendía que una persona incapaz de dominarse a sí misma difícilmente dominará cualquier otra cosa en su vida. Por eso entrenaba no solo habilidad, sino carácter. La mayoría subestima muchísimo el poder de pequeños hábitos sostenidos diariamente. Pero justamente ahí nace la transformación real. No en cambios extremos de un día, sino en pequeñas decisiones repetidas constantemente. Cada vez que haces lo correcto, incluso sin ganas, fortaleces tu disciplina. Cada vez que mantienes enfoque mientras otros se distraen, fortaleces tu mente. Cada vez que sigues avanzando, aunque el progreso sea lento, desarrollas paciencia real. Y poco a poco ocurre algo increíble. Empiezas a convertirte en alguien completamente distinto. Porque la excelencia no aparece cuando haces algo extraordinario una vez. Aparece cuando vivir con disciplina se vuelve tu forma natural de actuar. Al final, Musashi entendía algo que muy pocos descubren realmente. La diferencia entre una vida mediocre y una vida extraordinaria muchas veces no está en el talento. Está en la capacidad de hacer correctamente, durante años, aquello que la mayoría abandona demasiado pronto. Y ahí nace el verdadero dominio.